Considere las siguientes funciones f, r y g. Tenemos función f gráficamente, función g y r algebraicamente. Cada una de ellas con su respectivo dominio, que para algo lo tendremos que utilizar. Solamente aquí tenemos dos proposiciones. La primera tiene que ver con la imagen de la composición, que al sustituir el 3 negativo en la composición, el resultado va a ser 3. Para evitar hacer la composición algebraica y luego sustituir el 3 negativo, pues hagamos dos sustituciones simples. Primero, el 3 negativo, busquemos su imagen en G. Buscamos G y vemos que G es algebraica. Entonces, para esa primera es en dos pasos. Primero la imagen del 3 negativo en G. Y sería x menos 2, como dice el criterio. Entonces, en lugar de la x, voy a poner el 3 negativo y le resto 2, dando como resultado 5 negativo. Ahora, ese resultado vamos a calcularle su imagen en f. Segundo paso, f del resultado que acabamos de obtener, f de 5 negativo. Y la función f es gráfica. Como este valor es de x, siempre ese que ponemos ahí en el paréntesis es un valor de x, entonces aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el 5 negativo, buscamos la gráfica a ver con quién hace punto, o el punto más bien, la pareja o el Y corresponde a el 3. ¿Lo ven? Este puntito de la gráfica es el 5 negativo de X con el 3 positivo de Y, lo que significa que ya tengo la respuesta y efectivamente al sustituir el 3 negativo en la composición, el resultado sí va a ser 3. Recuerden, esto siempre es en dos pasos, y el que vale pues es el último resultado. Entonces tenemos la primera como verdadera. Ahora vamos a verificar la factibilidad de efectuar la composición G o R, recordando que el orden es importante, que primero hay que averiguar el ámbito de R para verificar si ese ámbito es un subconjunto o está contenido en el dominio de la función G. Para calcular el ámbito de R es un ámbito muy sencillo, por como lo ponen acá, porque a nosotros, vean la información de R, nos dan un intervalo cerrado, casi siempre va a ser así. Nos dan una función lineal, que por experiencia, por lo que ha salido, siempre sale, digamos que con esta dificultad. Entonces lo que tienen que hacer es tomar el 5 negativo y el 1 positivo, ¿verdad? Dos procesos aparte y calcular sus respectivas imágenes para formar el ámbito. Entonces, en la parte 2 vamos a calcular o vamos a determinar el ámbito de R. Sería R de 5 negativo y R de 1 positivo. Voy a sustituir el 5 negativo aquí y vean que ahí hay un menos. Tengan mucho cuidado con esos negativos. Menos que ya viene en el criterio y luego 5 negativo y ya escribimos el resto que es más 2. Eso me va a dar como resultado, bueno, menos y menos da más, 5 positivo y 2 positivo, 7 positivo. Y luego el 1, también hacemos lo mismo. El menos del criterio, la x vale 1, y le sumamos 2. 1 negativo más 2 es 1 positivo. Y como el ámbito, cualquier intervalo lo tenemos que dar en orden, entonces el ámbito de R es el intervalo que va del 1 al 7, respetando en este caso los extremos cerrados, porque si así estaba el dominio,
así va a ser el ámbito. Eso por ser una función lineal, ¿ok? Ya tenemos el ámbito de R y ahora escribimos el dominio de la primera función, el dominio de G. Y el dominio de G, que está aquí, no hay que ir a calcular nada, es este conjunto que aparece de primero, conjunto de partida, es 3 negativo a 3 positivo. Y ustedes se van a preguntar, el ámbito, que es de 1 a 7, ¿está incluido, es un subconjunto, está contenido o está dentro de este dominio? Y yo creo que ahí deben de notar que está bien, empezamos bien con el 1. El 1 sí está dentro de esto. Pero cuando avanzamos 2, 3, ya cuando llegamos al 4, bueno, con decimales y todo eso, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, ya no está dentro de esto. Con solamente haber captado esto, esta partecita de acá, ¿verdad? Que la parte final del intervalo del ámbito no está dentro de este dominio, entonces esto es falso. ¿Es factible efectuar la composición? No. Esta es la manera en que nosotros confirmamos factibilidad. Por lo tanto, verdadera solamente la 1. Y les repito, dominio 3 negativo a 3 positivo. Este era el dominio. Para que sea factible, el intervalo del ámbito tiene que ser el mismo o simplemente estar dentro del intervalo del dominio. Considere las siguientes funciones f, h y g. F es una función en su representación gráfica, h y g son algebraicas. Y tenemos que analizar 3 cosas. La primera es la imagen de 1 negativo en esta composición, si da como resultado 2 negativo. Y recordemos que primero calculamos la imagen de 1 negativo en F. Ese es el primer paso. Entonces, F de 1 negativo. Nos vamos a buscar el 1 negativo de X en F. Y el 1 negativo de X en F, que es esta representación gráfica, está aquí. Entonces, buscamos hacia su gráfica. Aquí está el punto. Y su pareja, su Y, su imagen, va a ser 1 positivo. Esta es la primera parte. Ahora, con este 1 positivo, vamos a calcular la imagen de G. G de 1 es igual, y nuestra función G es x menos 2. Entonces, en lugar de x menos 2, 1 menos 2, dando como resultado final 1 negativo. Este 1 negativo debió haber coincidido con este resultado que tengo acá, lo que significa que la primera es falsa. Tuvo que haber dado el mismo resultado. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es la composición H o G, que me tiene que dar x menos 1. Entonces recordemos que es tomar la segunda función, que es esta, y sustituirla en h. Entonces voy a escribir primero la función h, que sería h de x es igual x más 1. Y ahí se va a sustituir la función g, que es x menos 2. Entonces h de x, que ahora será x menos 2, eso da igual que x, que ahora va a ser
x menos 2 más 1. Y hay que resolver esto, donde mantenemos la x y 2 negativo más 1, que esta es la parte, digamos, que tiene semejantes. 2 negativo más 1 da como resultado 1 negativo. Esto es lo que está aquí. Correcto, verdadero. Ya verificamos la segunda, que es verdadera. Y ahora, la tercera, es factible efectuar la composición G o H de X. Recuerden que para la factibilidad hay que calcular el ámbito de la función H y tengo que ver si ese ámbito está contenido o es un subconjunto del dominio de G. Y para calcular ese ámbito de H, toda la información está aquí. Aquí tengo el dominio, que casi siempre viene así, con intervalo cerrado, y aquí tengo el criterio. Entonces lo que hay que hacer es tomar este 3 negativo y tomar el 1. Tomar los extremos. Entonces vamos a hacer aquí como el planteo. Parte 3. Hay que averiguar el ámbito de H, que sería H de 3 negativo y H de 1 positivo, los extremos. Se sustituyen aquí en x más 1, es muy sencillo. 3 negativo más 1 y 1 más 1. Fíjense que esta x la cambié por sus respectivos valores de x del dominio, ¿verdad? Dando como resultado 2 negativo por acá y 2 positivo por acá. Por lo tanto, el ámbito de H es el intervalo que va de 2 negativo a 2 positivo. Ya tengo la primera parte, el ámbito de H. Ahora tenemos que hacer la comparativa con el dominio de G. Y el dominio de G lo tenemos aquí, que es el conjunto de partida. Dominio de la función G. Y fíjense que es el mismo intervalo. Y el cuestionamiento de nosotros debe ser que si este ámbito está contenido, es un subconjunto del dominio de G. Y al ser el mismo intervalo, pues claramente este sí va a estar dentro de este. Por lo tanto, la factibilidad sí se da, sí es factible efectuar esa composición. Por lo tanto, de ellas son verdaderas la 2 y la 3.